Veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice: minimice la función f de xy 5x más 4y sujeto a las restricciones 3x más y menor o igual que 7 y x más 2y mayor o igual que 4. Bueno, siendo x los valores mayores que 0, mayores o iguales que 0, y y los valores también mayores o iguales que 0, ¿no? O sea, valores positivos de x y y. Bueno, mayores que iguales que 0, o sea, quiere decir que es positivo y también admite 0 en cada uno de los casos. Y bueno, acá tenemos las inecuaciones, las cuales también te restringen ciertos valores, para los cuales yo quiero saber cuál es el mínimo valor de esta función. ¿Está bien? Entonces la función objetiva obviamente está acá. Yo voy a saber cuál vendría a ser el mínimo de ella. Para lo cual primero lo que yo voy a hacer es graficar mi región factible a partir de esto acá, lo que nos da. Entonces digo, profesor, primero comenzaría con este de acá, que es 3x más y menor o igual que 7. Para lo cual, para graficarlo similar a una recta, tengo que decir cuáles son los puntos de corte con x y con y. Bueno, simplemente lo que hacemos es igualarlo nada más, ¿no? Decimos 3x más y igual a 7. Entonces, si x vale 0, esto se anula y te queda y igual a 7. O sea, cuando x vale 0, y vale 7. Ahí está. Y ahora, si hacemos que y valga 0, entonces esto se anula y te queda 3x igual a 7. Vas a dividir, x va a ser 7 tercios. Claro que sí, por supuesto. Esto sería aproximadamente 2,333, o sea, 2,3. Bueno, entonces, profesor, cuando y vale 0, x vale 2,3. Muy bien, y ahora vamos con la siguiente inecuación, que sería x más 2y mayor o igual que 4. Entonces, profesor, x más 2y mayor o igual que 4. Entonces, ¿cómo sería en ese caso, profesor? Bueno, nos metemos a una igualdad y diremos x más 2y igual a 4. Entonces, si x vale 0, 2y será igual a 4, ¿no? Porque esto se anula. 2y es igual a 4, o sea que y vale 4 entre 2, 2. Ah, ya. Entonces, cuando x, acá le vamos a poner x y acá y, cuando x vale 0, y vale 2. Y ahora, si y vale 0, se anula y te queda x igual a 4. X es igual a 4. Ahí está. Si y vale 0, x vale 4. Perfecto. Y ahora trazamos la recta, ¿no? Obviamente la primera recta sería cuando y toma 7, o sea, en el punto de corte, corta a la gráfica, en este caso al eje de las ordenadas en el punto 7. Ese es el eje y. Y en el eje x corta al 2,3. O sea, más o menos por acá, 2,3. Por aquí estaría pasando esa recta. Claro que sí. Ahí está. Perfecto, por eso. Muy bien, así sería, ¿no? Y ahora la otra dice que corta en 2 a y y en 4 a x. O sea, en 2 a y por acá más o menos y en 4 a x por acá más o menos. Bueno, ahí estaría, ¿no? Esa sería la representación. Perfecto, profesor. Ya tengo entonces los puntos. Yo tengo los puntos de corte, he trazado, ¿no? Los puntos de corte con los ejes para ubicar a las rectas, y más o menos cuál sería. Acá dice para todos los y menor o igual que 7, o sea, menores. Si son menores son los que están para abajo, o sea, serían los que apuntan hacia abajo, sería toda esta área, ¿no? Que está aquí. Ahora dice para el otro es y mayor o igual, o sea, quiere decir que en este caso admite los valores de arriba. O sea, todo lo que va para arriba. Más o menos la intersección tendría que ser esta. Pero como nos dice que x es positivo y y es positivo, entonces se toma todo lo de la derecha y lo de arriba. Mejor dicho, el área determinada, si te has dado cuenta, vendría a ser esta de acá. Esta sería la área determinada. Toma en cuenta que es todo lo que está para la derecha para arriba
para arriba de esta gráfica y para abajo de esta gráfica, por eso que es esta. Bueno, de repente necesitaría yo este punto de corte, ¿no? Eso es cuando se igualan las dos ecuaciones, o sea, esta con esta se igualan. Entonces decimos, ya, profe, vamos a igualarla entonces. Ya, perfecto. Despejamos una en función de otra. Por ejemplo, este de acá lo despejo. Y va a ser igual a 7 menos 3x. Pero decimos, profesor, y es igual a 7 menos 3x. Ya está. Eso lo voy a reemplazar aquí en esta ecuación. Sería x más 2 por quién, profesor? Por y, pero y es 7 menos 3x. Ya pues por 7 menos 3x. Y esto igual a 4. Sería x más 2 por 7, ¿cuánto es, profesor? 14, pues. 2 por menos 3, menos 6x. Igual a 4. Pasa a restar, sería, y esto también, estos dos se restan, me queda menos 5x igual a menos 10. Pasa a dividir, x vale 2. Ah, ya, profesor. Si x vale 2, acá lo reemplaza. 3 por 2, 6. 7 menos 6, 1. Y valdría 1. O sea, el punto que tú estás viendo acá es el punto necesario, obviamente, que sería el punto 2, punto y coma 1. Bueno, ese es el punto. Acá el corte, ¿cuánto fue, profesor? Bueno, acá ha sido 0 en x y en y sería 2, o sea 0,2. Ese es el punto. Y acá el punto sería 0,7. ¿No? Entonces, esos son los puntos determinados y con los cuales voy a trabajar para ver el mínimo valor de esta función objetivo, ¿no? Que vendría a ser esta acá. ¿Vale? Sujeto obviamente a las restricciones con las cuales yo ya tengo ese valor. Y así es como voy a trabajar, claro que sí. Bueno, entonces, con estos valores son con los cuales yo voy a ver la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo, profesor? Es esta de acá. O sea, el f de x punto y coma y igual a 5x más 4y. Ya, bueno, así sería, ¿no? Ya, perfecto, profesor. Entonces, trabajaré con cada uno de los valores de los puntos. Primero, trabajaré con 0,7. Entonces, digo, para ese valor, para ese punto, ¿cuánto sería la función objetivo? La función objetivo, f de x y, sería f de 0,7. O sea, donde vea x le reemplazo 0, sería 5 por 0. Más 4 por y, 4 por 7. Muy bien. ¿Y eso cuánto me daría, profesor? Eso me daría 28. Ya está, profesor. Perfecto. Ahora trabajemos con el siguiente punto que vendría a ser 0,2. 0,2. Entonces, el valor requerido sería la función objetivo aplicado en 0,2. ¿Y eso cuánto sería, profesor? Donde veas x reemplaza 0 y donde veas y reemplaza 2. Sería 5 por 0 más 4 por 2. ¿Cuánto sería eso, profesor? Eso sería 8 más 0, o sea, 8. Muy bien. Y ahora por último tenemos nosotros para el punto 2 punto y coma 1. Ya, profe, ¿cómo sería para ese punto? 2 punto y coma 1. Bueno, muy sencillo, ¿no? Sería la función aplicada a 2 punto y coma 1. Y eso va a ser igual a 5 por x, pero x vale 2. O sea, 5 por 2. Más 4 por y vale 1, 4 por 1. ¿Ya? Así sería. ¿Y eso cuánto me daría, profesor? Bueno, eso me daría 5 por 2, 10, 4 por 1, 4, 10 más 4, 14. Ya está, ya tenemos entonces los valores, ¿no? Los valores. Date cuenta que el máximo de todo sería para 28, o sea, el máximo sería 28, pero no te está pidiendo el máximo, te está pidiendo minimísimo.
o sea, el valor mínimo, ¿no? Y el valor mínimo sería obviamente el 0,2 aquí, porque vale 8, ese valor mínimo. Ah, ya. Entonces, esta sería la RPT. Diremos entonces la función para un valor mínimo será igual a 8 unidades. Claro que sí. Señoras y señores, déjenme decirles que esta de acá es la famosísima RPTA del problema. Claro que sí. La clave obviamente es la A de animal. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí.